muy poco entendida. Y aún la otra. ¿Cuáles son estas dos ordenanzas? La Santa Cena Y la otra, y el bautismo. el bautismo. Tenemos que estar enseñando continuamente sobre el tema porque fácilmente hay extravío acerca de los fundamentos y se creen cosas que son populares, pero no son ciertas a la luz de la Biblia. Lo que nosotros creemos del cristianismo, de la vida cristiana, del Señor Jesucristo, de las prácticas cristianas, si no está en la Biblia, no tiene razón de ser. Podemos acostumbrar lo que en mi casa, que yo iba de niño a tal iglesia y se hacía tal o cual cosa, pero no está en la Biblia. Un ejemplo de costumbres que tenemos. Todos celebramos el Año Nuevo, ¿no es cierto? Es obvio. Terminó un año y comenzó otro año. Pero ¿dónde está eso en la Biblia? No está. No está. ¿Por qué? ¿Por qué no está? Porque corresponde al calendario romano. Y realmente la celebración del nuevo año tiene que ver con Janus, que es una deidad romana. Pero nosotros lo hacemos. Tradicionalmente celebramos la Navidad el 25 de diciembre, pero eso no está en la Biblia, no hay una fecha. Pero lo hacemos por tradición. ¿Qué le sacamos provecho y que bueno, le ajustamos? Bueno, esa es otra cosa, pero no es exactamente lo que la Biblia dice. De igual manera, cuando hablamos de la Santa Cena, práctica y ordenanza porque fueron órdenes del Señor Jesús, no fueron sugerencias. El Señor Jesús nos dijo, miren, yo les quiero recomendar, si pueden, claro está, si su calendario y su agenda de iglesia les da, pues que celebren de vez en cuando esto. El Señor Jesús dijo claramente que esto se debería hacer en memoria de Él continuamente. No voy a hablar de una tercera ordenanza, que no es una práctica común, pero está como tal. Lo comentaré al final. Me recuerdo, si no, me olvida. Pero hoy queremos hablar de la Santa Cena. Tenemos dos pasajes en la Biblia, que es Lucas 22, 19 al 20, donde se describe en los evangelios el acontecimiento mismo del Señor Jesús reuniendo a los discípulos para celebrar la Cena del Señor. Y 1 Corintios 11, 23 al 26, que ya es una carta del apóstol San Pablo, unos 30, 40 años después de la muerte y resurrección de Jesús, instruyendo el apóstol Pablo a los cristianos de Corinto en esta celebración, porque lo estaban haciendo, pero muy mal. Lo hacían, pero con otros motivos y ya tenían un desorden ahí. Cabe mencionar, y eso no está aquí escrito, que la vez que el Señor Jesús se reunió con sus discípulos para tomar la cena, para celebrar la Pascua, era una cena o una reunión que los rabinos tenían con sus discípulos. No, Jesús no era el único rabino en su época que tenía un grupo cercano, era algo en su tiempo común, y se acostumbraban a reunir unos días previos a la Pascua, al día verdadero de la Pascua, en que los judíos la celebraban esta fiesta. Esta sí era una fiesta en familia. La Pascua es una fiesta que se celebraba en familia, o se celebra en familia. Los judíos, para recordar, como lo vamos a mencionar aquí, la salida y liberación del pueblo hebreo
de la esclavitud en Egipto, el éxodo. Jesús está haciendo esto, se está reuniendo previo a la Pascua con sus discípulos. Jesús da estas ordenanzas a su iglesia y una de ellas, que es lo que conocemos como Santa Cena, en realidad era una comida compartida. No era una ceremonia, no era un rito, era una comida. Comían juntos, se reunían a comer juntos, dándole a lo que comían y al momento cierto simbolismo, cierto significado que era importante. ¿Qué hay detrás de esa celebración o de esa comida compartida? Entre paréntesis, ¿recuerdan algunos? Todavía nos reuníamos ahí en la escuela de Taekwondo, que al término de el primer domingo de cada mes, y a veces sí lo celebrábamos, terminábamos el culto comiendo juntos. Sí, estaba chido. Comíamos ahí juntos, todo el mundo traía algunas cosas y estuvimos varios meses, quizás casi un año por lo menos, estuvo un año, y cada primer domingo lo hacíamos. En realidad, esto es el espíritu de la Santa Cena, de esta ordenanza. Es la comunión de los hermanos unidos como cuerpo de Cristo. Lo que hacemos los miércoles aquí es lo más cercano, no a lo que hacíamos antes, sino a lo que la Biblia enseña. O sea, venimos, oramos, hay algo de significado, intercedemos por algunas necesidades, hay algo de reflexión en la palabra, pero hay mucho énfasis, y también por otras razones, pero no está tan errado, hay mucho énfasis en comer juntos, convivir juntos, y hacemos bromas ahora hay esto y ahora trajeron esto. Un miércoles no hubo nada, nadie trajo nada, nada más había tristemente cafecito y fue un drama aquí. Fue casi una tragedia. ¿Cómo no hay nada? No hay nada, y nadie trajo ni el pan ni nada, nada más hay café. Yo casi había arrepentimiento y confesión de 2, 3 hermanas y promesas, dijeron nunca más volverá a faltar esto. Así ha sucedido. Bueno, ese tipo de reunión de mucho compañerismo es lo que la iglesia primitiva celebraba, y la manera en que celebraba esta ordenanza, tanto que había desvío en la iglesia de Corinto. Llegaban a comer juntos. Dentro del comer juntos había alabanza, había adoración, había exposición de la escritura, había bautismos, se celebraba también esta ordenanza, y comían juntos, pero como en aquel tiempo no había agua ciel, entonces no llevaba nadie sus botellitas de agua, entonces llevaban vino, y algunos llevaban vino, bien fermentado, y otros no, y entonces esto atraía a mucha gente que solamente iba a la reunión pues para eso, y pues se embriagaban, y eso ocasionaba otro tipo de conflictos, y el apóstol Pablo los amonesta por estas causas. Pero ¿qué es lo que está detrás de esta ordenanza? Bueno, el recuerdo del Señor Jesús, el reconocimiento de su presencia. Bueno, de su presencia cuando Él estuvo en la tierra, no. Jesús estaba presente en cada comida compartida. Donde había un lugar honorífico para Él, una silla vacía, no, en cada hermano y en cada hermana. Porque nosotros constituimos el cuerpo de Cristo. Amén. De ahí la importancia de ese compañerismo y de esa convivencia.
¿sí? También tiene el significado, obviamente, de esa fraternidad, o koinonía, como se le llama, comunión cristiana. O sea, no se trataba de comer por comer, o vengo a comer y no me importa que pase con uno o con otro hermano, o yo como y pues que no me salude o que no lo saludo, no se daban estas circunstancias, porque la cena misma, la celebración misma tenía el significado de fraternidad. ¿Y qué entendemos por fraternidad? Por amor fraternal. Amistad, carnalidad. El amor en la Biblia siempre es servicio, no es sentir bonito, ni siquiera lo es en la relación de pareja. Es que yo siento bonito, es que ya no la amo, ya se acabó el amor. Pues, cuando se acaba la gasolina del carro y dejamos tirado el carro, No, pues hay que echarlo. pues vamos y le echamos gasolina, ¿no? Pues ese es el amor. Entonces, el amor es cultivo y se manifiesta en servicio, en cuidado mutuo. Ese es el amor. El amor fraternal, de igual manera, es fraternidad cristiana. Nos interesamos unos por los otros, aunque no todos seamos muy simpáticos. Sí, lo digo por mí, ¿no? Algunas veces me preguntan, ¿está usted enojado? No, digo, no, pues perdón, no estoy enojado. Así soy, así está mi cara. Pues cambia, ¿no? Entonces, también significa esto, una fraternidad. ¿Con quién? Fraternidad con Cristo. ¿Cómo puedo yo tener compañerismo con Cristo? Pues a través de los hermanos. Esto significa que Cristo se hace presente en la iglesia a través de los hermanos. Amén. Cristo se hace presente en el mundo a través de la iglesia. Donde está la iglesia reunida y esparcida, ahí está Cristo. Y dentro de la iglesia, ¿dónde está Cristo? Pues donde están nuestros hermanos. No podemos entonces ignorarnos unos a los otros, o no podemos mordernos los unos a los otros. Pablo lo mencionaba también en su carta a los Corintios, que no debemos andarnos mordiendo. ¿Qué pensaríamos de una persona que vemos por la calle y que va por aquí y va mordiéndose a sí mismo, hiriéndose? ¿Qué pensaríamos de una persona así? Está loca, ¿no? ¿Qué le pasa? Pues la iglesia está así, está loca. Cuando nos mordemos unos a los otros, en lugar de cuidarnos, en lugar de procurarnos. Bueno, es que uno se facilita más que otros. Sí, sin duda, pero es nuestra tarea con aquellos con quienes es más difícil hacerlo. Cuando llegamos al seminario allá en los años 73, al seminario en Torreón, Coahuila, pues que me toca lavar platos en la cocina y lavar baños. Y yo eso, salía en mi casa quien lo hiciera, pero pues, cuando mucho, pues no seas cochino y mantén limpio acá o allá, pues nada más, pero que yo me pusiera o que me pusieran a lavar bien los baños, no, pero lo tuve que hacer, y eso fue como que bajar. No, mi autoestima no, mi orgullo. Mi orgullo. Cuando con una familia de misioneros, aquí ya en Veracruz, la persona de la servidumbre, una señora, la sentaron los hermanos gringos, tejanos. Los tejanos son normalmente racistas. Hay esta fama, todos. Texas fue cuna de la esclavitud, Texas, Missouri, Mississippi, cuna de la esclavitud, pues, la lucha entre el norte y sur, etc. Y yo no soy de allá, no soy gringo,
pero fui criado en una familia en donde la servidumbre tenía un lugar y comía después de que todos comíamos. Ellas daban servicio. Eso era lo común, así, era mi mente. Y estos hermanos norteamericanos sentaron a la persona, la señora que hacía la servidumbre a la hora del desayuno, y me toca a mi lado y nos teníamos que tomar de las manos para dar gracias a Dios por los alimentos. Y yo me sentí extraño tomando la mano de la persona que estaba a cargo de la servidumbre. Sentí, no era eso común para mí, pero Dios estaba trabajando. Entonces, necesitamos entender que la fraternidad cristiana es la manera en que nosotros vemos a Cristo presente en la iglesia. Y nosotros no podemos seleccionar a quién sí y a quién no, porque nosotros no decidimos quién es salvo y quién no, quién integra el Señor a su cuerpo y quién no. Tú sí, tú no. Aunque hay hermanos dentro de las iglesias que estorban a otros, no les caen y los estorban. Y he conocido hermanos en iglesias que literalmente enfrentan a alguien que les molesta, les cae mal y hasta los corren. Y les dicen, tú no debes venir aquí. Cuando yo me entero siendo el pastor, voy y le digo, ¿qué le pasa? Usted está aquí para bendecir, para abrir puertas, no para eso. El que se quiere ir es usted. Así, olvídese. Con esa gran ayuda no queremos tanta ayuda. Necesitamos entender que la fraternidad somos los hermanos. Cristo se hace presente de esa manera. También está implícito en la idea de esta ordenanza la autointrospección, el autoexamen. ¿Por qué? Porque nos está confrontando con comunión, nos está confrontando con fraternidad. Entonces, en esa fraternidad nosotros no decidimos con quién sí y con quién no. Pero cuando nosotros tenemos fracturas en nuestra relación o en nuestra comunión entre nosotros, necesitamos reflexionar. Dios nos está confrontando. El apóstol Pablo es mucho más claro y directo y más estricto cuando él les explica a la iglesia de Corinto que cuando comían y bebían de la cena del Señor, que partían el pan que simbolizaba el cuerpo de Cristo, estando fracturados en su comunión con los hermanos, ¿qué estaban haciendo? Juicio, comen y beben para sí. Eso les dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. O sea, con toda facilidad, sí, qué bonito, pero estoy peleado, pero mi comunión está fracturada. Pues no es para tanto. Pablo advierte y dice, por eso hay enfermos entre ustedes. Y unos ya duermen. Y algunos ya se fueron. ¿Enfermos? ¿De qué? Sí. Por ser díscolos, por ser rencorosos, por ser resentidos, por amargura, por X. Estas emociones pecaminosas traen enfermedades a nuestros cuerpos. No estoy diciendo nada nuevo. Muchas de nuestras enfermedades con las que estamos batallando tienen que ver con emociones fuera de control, con sentimientos y emociones no reconocidos que son autodestructivos, con heridas abiertas que no hemos querido sanar y que lo estamos reflejando en nuestras relaciones, no solo de familia, no solo de pareja, no solo con los hijos, también en la iglesia. También está implícito en esta ordenanza la gratitud. La gratitud. ¿Saben cuál es el sentido de la palabra Eucaristía? ¿Han oído hablar de esta palabra que es muy católica? Sí. Bueno, está en la Biblia.
Eucaristía quiere decir acción de gracias. Tener una actitud eucarística es tener una actitud de gratitud al Señor. Y también está implícito en esta celebración la adoración. Todo esto está implícito en observar, obedecer esta ordenanza. Cuando no se entiende, la posamos por alto. La Cena del Señor tiene sus raíces en la Pascua judía, que ya mencioné hace rato, que celebra la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. Estamos hablando de por lo menos 1000 años, 1500 años antes de Jesucristo. Por lo menos. El partimiento del pan, esto de la Pascua es un acto memorial, un recordatorio. Todo judío tenía la obligación de celebrar la Pascua en familia, con todos los elementos que había para ello. Tenían que escoger un cordero de leche, un cordero bebé, sin defecto. Alrededor de Jerusalén estaba lleno de corrales, donde había muchas majadas, se llaman majadas a la cría de borregos, pues. Y el sumo sacerdote recorría los corrales o las majadas para estar examinando a ver cuál sería el cordero del sacrificio central para la fiesta de la Pascua en el templo. Aparte, cada familia debería ir a buscar su propio cordero. Así que ustedes se darán cuenta que el negocio de los corderos, y que hoy vendría a ser de la barbacoa, era fuerte, era grande en Jerusalén. ¿Okay? Era una reunión que tenía que recordar cada familia, tenía que obedecer y recordar cada familia de la liberación que sus ancestros habían tenido en Egipto. Ahora, en la vida cristiana es un acto memorial porque recordamos el hecho decisivo en el cual Cristo efectuó en el Gólgota un nuevo éxodo, un nuevo triunfo sobre la esclavitud, la muerte y el pecado. Esa es la correlación entre la Pascua judía y nuestra Pascua como hijos de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Jesucristo. Y como en la Pascua en Egipto, cada familia tenía que tomar un cordero, sacrificarlo, comerlo en familia, pero la sangre de ese cordero tenían que untarla en el dintel por el lado exterior de las casas de cada familia hebrea. ¿Por qué razón? Porque el ángel de la muerte pasaría esa noche y causaría mortandad allí donde no hubiera la señal de la sangre. Tú tienes la señal de la sangre hoy. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. ¿Crees que la sangre de Cristo te ha lavado, te ha limpiado de todo pecado? ¿O todavía luchas por justificar tus pecados con tus obras, tu esfuerzo o algo semejante? No es posible. Esta es la relación entre la fiesta de la Pascua y la celebración que hoy tenemos de la Cena del Señor. Bíblica e históricamente hay evidencia de que la Cena del Señor o el partimiento del pan, fíjense, era la base de casi toda reunión de los primeros cristianos, y que todo el culto era edificado alrededor de o sobre esta celebración, esta comida. Se observaba así como una comida completa. Esto de unos panecillos, unas copitas de jugo de uva,
fue algo que evolucionó con el tiempo, con los siglos, y se ha hecho una tradición para simbolizar lo que debiera ser una comida completa. El énfasis de la comida completa está en el compañerismo fraternal. Y como no tenemos esta cultura, y todavía podríamos llegar a lograrlo, pero hay otros pueblos donde los borregos no son criados. Pues no podemos hacer de cada cena del Señor un sacrificio de un cordero, además no es necesario. Entonces necesitamos entender la importancia del compañerismo fraternal, el comer juntos, estar juntos, convivir juntos y recordar la muerte del Señor, que derramó su sangre y dio su cuerpo por nosotros para que fuésemos salvos y fuésemos libres. El pan y la copa son elementos simbólicos. Jesús habló de esto en Lucas, en los pasajes que están en la cabecera del mensaje. Jesús habló de esto. Son elementos simbólicos. Y alguien diría, bueno, si son simbólicos no tienen tanta importancia. Si son simbólicos, son símbolos de algo. ¿De qué? No por ser simbólicos dejan de ser importantes. ¿De qué o qué representan? ¿Qué símbolos representan? ¿Qué simboliza la copa? ¿Qué contiene la copa? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. En ese tiempo Jesús, cuando celebró la Pascua con sus discípulos, Él tomó una copa con vino, con fruto de la vid, y Él dijo que este vino es mi sangre, que fue entregada por todos ustedes, que será entregada, que todavía no se daba, por todos ustedes. Y luego parte el pan, y era un pan de acuerdo a la fiesta de la Pascua. ¿Cuál era la diferencia del pan de la Pascua que hicieron la noche antes de salir de Egipto al pan que comúnmente comían los hebreos? La levadura. Era un pan hecho sin levadura. Era harina, era aceite y era agua. Dicho sea de paso, lo que vamos a comer ahorita, que parecen galletitas, está hecho a base de aceite de oliva, agua y harina. Un poquito de sal. Esto es como lo hacían en aquel tiempo. No tenía levadura. ¿Por qué no debía tener levadura? Porque necesitaban fermentarlo. La levadura fermenta, ¿no es así? Y para eso tenían que esperar. No había tiempo. Iban a salir de madrugada. Tenían que esperar, y al amanecer tenían que salir, y tenían que salir con sus tortas envueltas, no de jamón ni de queso, sino las tortas de pan sin levadura, para el camino, para el desierto. Eso es lo que tenían que llevar ellos. ¿Cuál es la prisa que nosotros tenemos? La prisa, si puede llamarse así, que nosotros tenemos es que estamos de paso. Estamos en espera de que el Señor Jesús venga por nosotros. No hay tiempo de detenernos en muchas cosas que quisiéramos hacer y tener en este mundo. Hasta donde el Señor nos permite tenerlas, está bien. Pero no hay tiempo de planear, de soñar, de construir todo aquello que quisiéramos tener, como si no fuéramos a dejar este mundo. Los hebreos estaban entendidos. ¿Quieres echarle levadura a la harina? Pues te vas a quedar a esperar que fermente, esperar que infle, y ahí te quedas. Pero todos los demás nos vamos. No, yo también me voy. Pues no le eches levadura, porque si no, en el camino te va a inflar la torta.
Esa es la idea. Entonces, no es suficiente decir que Cristo no está en el pan y el vino. Eso está claro. Nosotros defendemos mucho esta doctrina de la Iglesia Católica, que es donde todos culturalmente venimos. La doctrina fundamental se conoce como la transubstanciación. El sacerdote bendice la hostia, que está hecha de una cierta harina. Yo recuerdo, llegaban en bolsas. Con cajetas, saben, buenos. Sí. Y esa harina que había formada con todas estas hostias, al bendecirle al sacerdote, se transformaba en cuerpo de Cristo, de tal manera que la persona, el creyente, que participaba de la comunión, después de confesar su pecado o sus pecados con el sacerdote, podía ir y tomar, o puede ir y tomar la comunión, creyendo que está participando del cuerpo de Cristo, como si este cuerpo de Cristo estuviera resumido allí, en esta oblea, porque es una oblea. No lo está. Ni la bendición del sacerdote, ni de un pastor, ni del obispo, ni de nadie va a producir este efecto. El cuerpo de Cristo está solo presente a través de su iglesia. No hay de otra. Por lo tanto, la doctrina de la transubstanciación no existe. Esto fue producto de concilios y de doctrinas dentro de la iglesia romana, pero que no están en la Biblia. Cristo no necesita transformarse, simplemente nosotros somos cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Por la sangre de Él que nos ha lavado y que nos ha limpiado de nuestro pecado y por su presencia en nosotros a través de su Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo está en ustedes? Amén. ¿Y por qué? ¿En base a qué? ¿Con qué derecho? Por pura gracia. ¿Qué hace posible que Cristo esté en nosotros? El Espíritu Santo. Es más, el Espíritu Santo ocupa el lugar de Cristo en la tierra. Jesús dijo, me voy, le dice a sus discípulos, pero no los voy a dejar solos. Es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga y haga la obra. El Espíritu Santo está en nosotros. ¿En quiénes? En los que han nacido de nuevo. ¿Quiénes han nacido de nuevo? Pues los que tienen una nueva naturaleza. ¿Y quiénes son estos? Los que se han arrepentido y han reconocido que el pecado les separa de Dios y con arrepentimiento lo han confesado, pidiendo perdón al Señor, y el Señor le lava con la sangre que Cristo derramó en el Calvario. Yo no siento esto, yo no siento la sangre o algo, no, es un asunto de fe, de creer en lo que Dios dice. Y lo vamos a ver cuando el Señor venga por nosotros. Mientras tanto gozamos de una nueva naturaleza, y esta es la diferencia entre el creyente verdadero y el que no lo es. Hay muchos que van a las iglesias cristianas, se creen cristianos, pero viven como egipcios. ¿Por qué? Pues porque viven como egipcios, comen como egipcios, practican las cosas de los egipcios. Me refiero a paganismo. ¿Me explico? Nosotros no somos de la vieja naturaleza. Antes vivíamos así, antes éramos así. Ya no. El pecado ya no nos atrae como antes. Nos atrae, sí, pero no como antes.
Ya no lo practicamos como antes. Estos erais algunos, Amén. pero ya no. Y eso es muy importante entenderlo. Por eso el apóstol Juan en sus cartas dice que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Y no es algo que desaparece de la noche a la mañana. El Espíritu Santo está haciendo esta obra en cada uno de nosotros, perfeccionando la obra que Él comenzó en Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Estemos persuadidos que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el final. Por tanto, es necesario entender que Cristo está presente, no como un fantasma, sino está presente en el partimiento del pan, está presente en su pueblo, está presente en la iglesia, está presente a través nuestro. Nadie puede pretender tener comunión con Dios sin tenerla con la iglesia. Hay mucha gente que dice, yo todos los días, aunque no voy a la iglesia y pues no tengo tiempo, pero yo todos los días me encomiendo a Dios, y yo todos los días, y no pasa un día sin que yo... Si tú no comulgas con tu iglesia, no importa cómo sea la iglesia, las iglesias son como el arca de Noé, lugares de refugio. Y así era visto por los padres de la iglesia, los primeros apologistas, primero, segundo, tercer siglo después de Cristo, hablaban de la iglesia como el arca de Noé, lugar de refugio. Pero ya lo hemos dicho antes, yo creo que el arca de Noé tenía un olor característico. Y yo creo que Sem, Cam y Café tuvieron que hacer mucha tarea de limpieza. Hay un comentario por ahí que pues Dios hizo, y lo dice la Biblia, Dios hizo caer en sueño profundo a todos los animales, y así pasaron todo el diluvio, pero de que olía el arca a animal, olía el arca. Y que tenía que ser trabajo de limpieza continuo, había que hacerlo. Y que cuando comenzaban por la proa, estaba bien, pero cuando llegaban a la popa, la proa ya apestaba también. Así es la iglesia, a veces huele mal, muy mal. Pero hay que hacer trabajo de limpieza. Estamos sirviendo, estamos trabajando, orando unos por otros, soportándonos unos a otros, apoyándonos, visitándonos, exhortándonos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, por tanto es fundamental comprender que la presencia de Cristo es a través de su cuerpo, la iglesia, y la observancia de la cena está condicionada a la unión fraternal de la misma, ya que cuando esto no es así, la iglesia fracasa en ser el cuerpo de Cristo. Teóricamente decimos, somos cuerpo de Cristo. Sí, la Biblia lo dice. Pero si como cuerpo vivimos como un cuerpo desmembrado, pues el cuerpo no sirve. Soy mano, pero la mano está por allá, o la mano está en el lugar del pie, o el dedo está en el lugar de la oreja. Es un fenómeno. Necesitamos entonces ser la iglesia de Cristo. El partimiento del pan como elemento regular del culto cristiano viene a ser el catalizador de la comunión fraternal tan necesaria para el testimonio de la iglesia ante el mundo. Esto significa, hermanos, que cuando celebramos la cena del Señor, y vamos a tratar de hacerlo cada primer domingo de mes, esto es una tradición también, bíblicamente es cada primer día de la semana. Cada vez que los cristianos se reunían el primer día de la semana, celebraban la comida fraternal. A lo largo del tiempo, y especialmente las iglesias bautistas, lo celebran una vez al mes. Hay iglesias cristianas evangélicas que no celebran nunca esto. Y les preguntan a ustedes, oye, ¿y celebran la Santa Cena? ¿Qué es eso?
Eso es increíble. Pero también es más increíble que si lo entendemos, no lo hagamos. Porque esto viene a ser un termómetro. Es como para decir, hermanos, la próxima semana tenemos cena del Señor. Arregla tus cuentas con tus hermanos. Y eso incluye en familia. Porque a veces somos uña y carne aquí entre hermanos, pero en casa estamos del greñero. Pero viene la cena del Señor y entonces nos sentamos y participamos y cerramos los ojos. Amén, Señor. Sí, nos volvemos tan piadosos y espirituales. Pero el sentido de esto es: reconcíliate, pide perdón, arregla tu comunión con los hermanos, reconstruye tu situación fraternal. De otra manera, Pablo advierte: juicio comemos y bebemos. Por eso hay algunos enfermos, por eso hay algunos con problemas de dermatitis, gastritis, artritis y todas las titis. No, es cierto, es cierto. Hay una relación muy estrecha en esto. Entonces, cuando vamos a celebrar esta ordenanza, es para preparar nuestros corazones. Esto debería ocupar más tiempo. Por eso dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Terminamos. La cena del Señor, hermanos, es una celebración comunitaria que mira al pasado, porque la muerte del Señor anunciamos. Que mira al futuro, porque lo hacemos hasta que Él venga. Pero esta doble perspectiva, mirar al pasado, hacia el futuro, esta ordenanza, solo es posible en tanto que en el tiempo presente vivimos en comunión fraternal. No se vale, no conviene, no es recomendable caer en juicios de Dios. A veces le he dicho al Señor: Señor, yo me enfrento a quien sea, pero contigo no sé, yo no. Yo he hecho mi cabeza, yo no quiero tener problemas contigo, perdóname si he hecho mal en esto, si hago mal en aquello. Entonces, hermanos, vale reflexionar seriamente y pensar qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo nuestra fraternidad cristiana. Cierren sus ojos. Les invito a cada uno a reflexionar acerca de su comunión con Dios, la relación con su iglesia, con sus hermanos. Y si tiene que confesar algo, hágalo. Pídale al Señor perdón, pidamos perdón. Y si hay algo que restaurar, pues lo ideal es hacerlo antes. Si usted se compromete a hacerlo hoy, después, está bien.
un asunto entre usted, cada uno de nosotros y el Señor. El compromiso de nosotros como iglesia ante el mundo es que nos vean, que nos amamos, que somos uno. Señor, tú conoces el corazón de todos los que aquí estamos. Y tú sabes, Padre, lo que cada uno de nosotros tenemos que restaurar, que restituir, que corregir. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario sobre el tema antes de que participemos de la ordenanza? Hay un canto que habla acerca de la sangre, ¿De la fe? de la sangre, precisamente esto. Hoy subí un himno que acostumbra a subir, que se llama En Memoria de mí. Podemos tocar la melodía, etcétera, algo suave. Sí, no. Creo que la comunión con Dios es la misma que tenemos con los hermanos en nuestro comportamiento, ¿no? Es el equivalente. No podemos tener comunión con Dios y no tenerla con los Esa hermanos. gloria en que actuemos en fraternidad y armonía no con la iglesia, con todos los demás. No podemos estar en paz con Dios y no estarlo con los hermanos. La Biblia nos recomienda que tenemos que estar primero con nosotros, estar entre nosotros, y después ser el testimonio afuera de cómo somos nosotros. Yo he aprendido que muchas veces la comunión viene así, para que pueda ser así. O sea, la gracia de Dios en el momento que estás orando, estamos sumergidos en la presencia de Dios, y Él es el que empieza a arreglar todo alrededor de nosotros. Bien, vamos a ponernos a participar y como ahora lo tenemos aquí al centro, pues ahora empezamos a pasar y tomar uno de los elementos en el momento que yo les indique. Dice la carta de Pablo a los Corintios de la siguiente manera: porque el anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué no tenéis cosas que coméis o bebáis? ¿Qué no tenéis casas en que comáis o bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada?
¿Qué os diré? ¿Os alabaré? No puedo alabarles. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan o bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, queremos darte gracias por permitirnos participar de esta ordenanza. Conoces el corazón de todos los que aquí estamos y los que tenemos que arreglar, restaurar, restituir. Guíanos, Señor, para hacerlo de manera correcta. Y permite que este momento sea de edificación y bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a participar del primer elemento. Voy a invitarles a que pasen y tomen una pequeña oblea. Sí pueden tomar de los dos al mismo tiempo, correcto. Adelante. Adelante, hermano, por favor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Les voy a invitar a que nos saludemos unos a otros, nos conozcamos unos a otros.
Y si por una pareja digo tú, ¿sí? Yo lo digo, Te amo, te quiero mucho. Ah, por eso estaban ¿sabes?